Bueno, bienvenidos al podcast de la Trinchera Cultural. El nombre resume el propósito que tiene el mismo, que es brindar una propuesta diferente a los consumos culturales que tenemos normalmente, generalmente relacionada a las ciencias sociales, a la filosofía, a la sociología, a la teoría política. Vamos a ponerla sobre la mesa, vamos a analizarla de la manera más objetiva posible y vamos a tratar de sacar las conclusiones a las que llega el autor y las lecturas que yo hago de los elementos que me parece que son los más importantes y los que podríamos agarrar para nuestra producción como individuos y como sociedad. Este es el capítulo 0 o el episodio piloto. Es en el cual voy a ver los pormenores que se presenten y que afecten al desarrollo del programa y donde voy a tomarlos para irlos mejorando capítulo a capítulo y con el paso del tiempo. El día de hoy vamos a estar hablando de dos textos en particular, pero que hacen referencia a un mismo tema, que es la ilustración. El primer texto que vamos a ver es qué es la ilustración de Kant y el segundo texto que vamos a ver es qué es la ilustración de Foucault. Entonces empecemos. El texto de Kant es un texto que se publica en 1784 en un periódico alemán a modo de respuesta a la pregunta que se había planteado de qué era la ilustración que generó ese mismo periódico. La idea central del texto y la respuesta a esa pregunta es el planteamiento de Kant que explica que el camino para lograr el progreso de la sociedad, pero no solo en términos económicos y científicos, sino también en términos culturales y espirituales, es salir de la minoría de edad para entrar a la mayoría de edad. Kant explica que no es un tema de aptitudes, sino de actitudes. No es un tema de conocimientos, sino es un tema de voluntad. A modo general, y sin entrar demasiado dentro del tema, la ilustración es un movimiento de corte positivista. En ese sentido, la ilustración tenía una confianza total frente al progreso. Por medio de la razón, se creía que se iba a llegar a un mundo mejor de manera inevitable. Además, este camino, este resultado, este progreso, iban a poder ser verificados tanto cuantitativa como cualitativamente. No vamos a entrar mucho en la idea del movimiento de la ilustración, pero quería hacer ese punto para entender mejor el contexto en el que respondía Kant. Entonces, Kant explica que la ilustración es el momento en el que el hombre deja atrás la minoría de edad. Como ya lo dije, él dice que no es una cuestión de aptitud, sino de actitud, la actitud de independencia, liberadora del yugo que oprime al individuo a seguir los conceptos que se le han enseñado. Esta actitud se puede mostrar frente a las figuras de autoridad que nos han sido heredadas. Habla de los monarcas, habla de las figuras políticas, pero también habla de las figuras de autoridad en la familia, en la religión, los líderes espirituales, etcétera, etcétera. Kant dice que si bien tenemos que entender sus enseñanzas y si bien tenemos que aprender los elementos que nos otorgan de ella, tenemos siempre que hacer un razonamiento crítico, un razonamiento individual para ver si los conceptos que nos están enseñando son los valores que nosotros queremos tener como individuos o son simplemente una herencia del pasado. Entonces, Kant explica que el camino para llegar a la libertad de conocimiento y de entendimiento está en el uso público de la razón y no en el privado. Aquí hay que hacer un paréntesis y una aclaración, ya que los conceptos que usa Kant acerca de público y privado son diferentes a los conceptos que manejamos hoy en día. A los días de hoy, el uso público o las cosas y significados de carácter público hacen referencia a instituciones estatales o a instituciones
de la sociedad, y las instituciones privadas hacen referencia a instituciones más individuales o corporativas. Kant no lo explica desde esos términos. El uso público de la razón, que explica Kant, son los pensamientos que no sufren obstáculos ni penalizaciones para llegar a la masa de los lectores. En ese sentido es público. Por otro lado, el uso privado de la razón es el que se priva, el que está privado por alguna determinación exterior. Esta determinación generalmente viene dada porque la persona está ocupando un cargo público. Puede ser un funcionario, un sacerdote o un militar. En ese sentido tiene un uso privado de la razón porque no puede explayar todos sus pensamientos y todos sus valores debido a que ocupa un cargo público. Al estar inmerso en esta corriente filosófica de la Ilustración, Kant busca, con el desarrollo de este texto, pero en general en el desarrollo de su obra, establecer el camino para llegar hacia razonamientos objetivos, hacia razonamientos universales. Así que después de dar esta corta definición de qué es la Ilustración, de que hay que salir de la minoría de edad y que es una cuestión de actitud, Kant explica cuáles son para él las máximas del entendimiento. La primera es pensar por uno mismo. Aquí no hay mucho que decir, es pensar libre de prejuicios. La segunda es pensar por el otro. Kant explica que nuestra naturalidad nos lleva siempre a ver corto el camino de posibilidades que tiene otro individuo. Sin embargo, la capacidad de pensar por él, así sea mínimamente, es fundamental en la vida de un hombre amplio en su modo de pensar y que por lo tanto puede establecer raciocinios universales. Es decir, que en el momento en el que aprendemos a pensar por el otro, estamos en potencia de establecer raciocinios universales. Tenemos el poder, ya cumplimos la premisa para establecer raciocinios universales, pero eso no significa que efectivamente los establezcamos. Para establecerlos hay que entrar en la tercera máxima del entendimiento y la última que explica Kant, que es la de pensar siempre de acuerdo consigo mismo. Esta es la más difícil de alcanzar, solo se logra a través de poner en práctica constante las dos primeras y es el resultado de la unión de ambas. Pensar siempre de acuerdo consigo mismo nace después del razonamiento individual, después de que el individuo se pone en contexto y entiende qué valores quiere para él, qué valores quiere producir, también qué valores lo constituyeron. Después hace ese mismo ejercicio con el otro como individuo y con el otro como colectivo, y entiende que hay unos valores que están en conjunto, hay unos valores que se comparten y que muy seguramente tienen un sentido, pero después vuelve a pensar por sí mismo y después vuelve a poner ojo crítico en esos valores que están en conjunto y en esos valores que parecen tener un sentido para rectificar si realmente lo tienen en su vida. Después de que se da ese vaivén de razonamiento, después de que se pasa por esos dos lugares, entonces es cuando se puede establecer esta máxima de la razón. Kant lo ve como que la primera máxima de pensar por uno mismo es la máxima del entendimiento. La segunda, de pensar por el otro, es la máxima del juicio. Y la tercera, que es pensar siempre de acuerdo consigo mismo, es la máxima de la razón. Y la máxima de la razón rectifica y da cuentas de que efectivamente estamos logrando establecer raciocinios universales y objetivos. Ya para terminar el texto, que es un texto bastante cortico, Kant hace referencia a la revolución. No se expande demasiado en eso. Después vamos a ver que podemos encontrar otros condimentos y otras posturas más desarrolladas de la revolución que tiene Kant en otros lugares de su obra, pero para eso nos va a ayudar Foucault, la lectura que le da Foucault a Kant. Pero en este texto, Kant es bastante conciso, explica que en el momento en el que llegue un hombre dispuesto a desafiar las normas,
dispuesto a poner en peligro incluso su propia individualidad y preceptos con el fin de alcanzar normas y servicios universales, será imposible detener el camino de la revolución. Aun si no concluyese el proyecto y aun si está lleno de errores y fracasos, un movimiento de tal gallardía empaparía de manera inevitable y para siempre al pueblo y a la sociedad y a la gente que lo ve actuar. Y aunque al principio no adquieran ese espíritu de acción y no lo modulen, ya habrán entrado en un camino que empuja hacia el progreso y del cual es imposible salir. Y ahí termina el texto de Kant. Es un texto bastante cortito, con un carácter de conclusividad muy grande y que a primera vista pareciera ser simple. Ahora nos vamos a dar cuenta de que no lo es. Pero bueno, ahí termina. Entonces ahora vamos a entrar en un texto que se llama ¿Qué es la ilustración?, que escribe Foucault en respuesta a ese texto que escribe Kant. Más que una respuesta, es una lectura de Kant. Foucault hace hincapié en que la importancia de Kant como sujeto radica en la actitud de cuestionar la propia realidad. Por un lado es sujeto de la historia y por otro lado es objeto activo de la misma. Kant plantea una analítica de la verdad, en el sentido en que plantea por un lado la filosofía pura y dura de razones universales y por otro lado ataca los problemas que lo atañen en la actualidad. Ese análisis de las condiciones que nos produjeron y nos atraviesan y esa manera que él tiene de analizar su propia ontología funda la filosofía moderna, dice Foucault. Hasta ese momento se venía trabajando la historia en materia de antigüedad y modernidad, polarizando ambas, hablando de buenos o malos, de oscuridad o luz. La Ilustración y Kant irrumpen en esa discusión, dando un parte histórico acerca de cómo filosofar. Es el primer movimiento en autodeterminarse. Se nombran, se determinan valores y objetos de estudio y dejan de pensar en términos de antiguo y moderno para cuestionar todos los condimentos que atraviesan la actualidad. Entonces aquí Foucault nos lleva a otro lugar de la obra de Kant. Nos lleva al conflicto de las facultades, más específicamente el conflicto entre la facultad de filosofía y la facultad de derecho, el cual se pregunta si la sociedad se encuentra en un progreso constante y, de ser así, debe determinarse una causa posible de ese progreso. Sin embargo, establecer esa causa no puede establecer los efectos concretos que ocurrirán, porque estos efectos solo pueden ser establecidos cuando ocurra un acontecimiento que tenga el valor de signo. Entonces, ¿signo de qué?, explica Kant. De la existencia de una causa permanente a lo largo de la historia que ha guiado a los hombres en la vía del progreso, en la vía de la ilustración. Hace falta un signo que demuestre que esto en verdad siempre ha sido así, que él define como carácter rememorativo, que muestra que las cosas actualmente también pasan así, que sería el carácter demostrativo, y que por último demuestre que pasando actualmente también así, van a seguir pasando a futuro, que es el carácter de pronóstico. De tal modo podremos estar seguros de que la causa que hace posible el progreso no ha actuado simplemente en un momento dado de la historia, sino que garantiza una tendencia de la misma. Entonces, queda el problema sobre el aire de dónde se tiene que buscar ese signo o dónde vamos a encontrar ese acontecimiento que se acople a esas tres características que él nombra: el carácter rememorativo, carácter demostrativo y carácter de pronóstico. Entonces dice Kant que el signo que se tiene que buscar, esa causa que va a establecer el sentido histórico, no es un accionar que hace que lo pequeño se vuelva grande, ni se va a encontrar en la destrucción de los estados más poderosos y más llamativos, ni va a encontrarse con el nacimiento de nuevas formas de gobierno o estructuras que se alcen como por acto de magia. El signo no está en la revolución en sí misma ni en el drama que produce. No son las hazañas revolucionarias ni la gesticulación que las acompaña.
el signo que se tiene que buscar y que es lo verdaderamente importante es el entusiasmo y el espíritu revolucionario que empape a todos, que se sienta por las calles. Cuando ese espíritu se vea en la sociedad y nos atraviese a todos, incluso a los más escépticos de la revolución, entonces habremos encontrado el signo al que hace referencia Kant. Independiente de si alguien está más a favor de la revolución o menos a favor de la revolución, independiente también de si las formas son las correctas o las incorrectas, cuando todos estemos empapados por ese entusiasmo que se sienta por las calles, vamos a estar atravesados, así no lo queramos, por ese ánimo revolucionario. Y entonces ahí es donde van a adquirir forma esos signos que nos mostraba Kant, ya que vamos a tener por un lado el signo rememorativo, que va a dar cuenta de que esto venía pasando así, de que el pasado venía empujando un sentido y un ánimo que se está viendo ahora. Obviamente va a mostrar el signo demostrativo, el carácter demostrativo, porque empieza la revolución de manera concreta y se empiezan a llevar a cabo acciones revolucionarias. Pero ese entusiasmo y esas ganas de revolución y esa emoción son las que van a dar también el carácter de pronóstico. ¿Por qué? Porque incluso si la revolución falla, porque incluso si la revolución cambia sus preceptos y se vuelve injusta, porque incluso si la revolución entra en una etapa de confusión, el entusiasmo que atravesó a toda la gente va a hacer que, si una revolución en concreto no logra ser llevada a cabo, o si ya llevada a cabo actúa con errores y actúa con injusticias, la gente que ya está atravesada por ese entusiasmo revolucionario va a seguir pujando hasta que llegue una revolución mejor, y va a seguir pujando para que la revolución se perfeccione. Y aquí termina la lectura que le da Foucault a Kant y comienza su interpretación del mismo. Foucault dice que Kant define a la ilustración como el resultado de la modificación de la relación existente entre la voluntad, la autoridad y el uso de la razón. Y advierte que aunque el texto de Kant es breve y pareciera simple, en realidad contiene un par de ambigüedades o contradicciones o dualidades que son problemas a la hora de comprender qué quería decir el autor. La primera de estas ambigüedades es la salida que presenta Kant hacia el problema de la minoría de edad, porque por un lado la caracteriza como un hecho al que vamos a llegar desarrollándonos, pero también la presenta como una tarea y una obligación. La segunda es que para lograr esto hay que establecer una consigna para con uno mismo y para con los demás. Por lo tanto, se debe considerar a la ilustración como un proceso del que los hombres forman parte colectivamente y un acto de coraje que debe efectuarse de manera personal. La tercera es el planteamiento del problema acerca de la concepción de la ilustración. Hay que imaginar la ilustración como un camino histórico que concierne la existencia sociopolítica de todos los hombres de la Tierra, o hay que comprenderlo como un cambio que afecta a lo que constituye a la humanidad del ser humano como individuo. Y la cuarta de estas ambigüedades es que Kant define dos condiciones esenciales para que el hombre salga de su minoría de edad, y esas condiciones son a la vez espirituales e institucionales, es decir, son a su vez éticas y políticas. La primera de esas condiciones es diferenciar bien lo que depende de la obediencia y lo que depende de la razón. La segunda, derivada de la primera, es el llamado de los individuos a razonar, pero no razonar en tanto pieza de una máquina, ni tampoco solamente para garantizar su libertad de pensamiento, sino razonar para ilustrarse, para lograr los razonamientos universales y poner
el uso público de la razón, lograr el uso público de la razón. La hipótesis que plantea Foucault es que el texto de Kant es una bisagra entre la reflexión crítica y la reflexión sobre la historia. A menudo se trata de definir a la modernidad en términos históricos, encuadrando su época y sus rasgos. Sin embargo, el texto de Kant es un llamado a pensar la modernidad más que como una época, como una actitud, una elección voluntaria a pensar y sentir, a actuar y conducirse de cierta manera, con ciertos objetivos. Esto es algo a lo que los griegos llamaban ethos. Considerándolo así, el texto de Kant es un esbozo de lo que se podría llamar una actitud de la modernidad. Y ese ethos podría caracterizarse de la siguiente manera. Se podría caracterizar tanto negativamente como positivamente. Y aquí, de nuevo, tenemos que hacer una diferenciación entre lo que entendemos por positivo y lo que entendemos por negativo, que generalmente es algo malo y algo bueno. No, aquí lo que nos quiere decir Foucault cuando habla de características negativas y positivas son, por un lado, las negativas, que van a caracterizar y van a estudiar la manera en que nos constituimos, entonces dan una mirada más hacia el pasado. Y las características positivas estudian y ponen su atención en la manera en que nos pensamos constituir de aquí en adelante, ya sea como individuos o como sociedad. Entonces dan una mirada más hacia el futuro. Las características negativas son, primero, que ese ethos implica, en primer lugar, rechazar las ideas radicales de la modernidad que plantean esta de una forma simplista y autoritaria. O se acepta su tradición racionalista o se critica al ethos y se escapa de sus principios de racionalidad. Hay que intentar, dice Foucault, hacer el análisis de nosotros mismos en tanto seres históricos determinados por la modernidad, lo que implica una serie de investigaciones tan precisas como sea posible, y esas investigaciones no estarán orientadas hacia el núcleo esencial de la racionalidad, sino hacia los límites actuales de lo necesario, es decir, a lo que es o ya no es indispensable para la constitución de nosotros mismos como sujetos autónomos. Lo que quiere decir Foucault es que hubo condimentos que quizá en el pasado pudieron ser buenos y pudieron ser necesarios para nuestra constitución y nuestro desarrollo como individuos o como sociedad, pero que hay que estar siempre pendiente y con ojo crítico de que esos condimentos no sigan funcionando en la actualidad. Porque puede ser que hayan sido buenos en un momento y en una etapa, pero en este momento podamos desecharlos. La segunda característica negativa es la necesidad de diferenciar e incluso de contraponer la actitud de modernidad frente al término de humanismo. El humanismo es una herramienta que a lo largo de la historia ha tenido una elasticidad conceptual muy amplia y se ha adaptado a una cantidad de corrientes filosóficas muy variadas que incluso rivalizan entre ellas mismas. Ha servido para adornar y justificar todo tipo de concepciones religiosas, científicas y políticas. La razón de esto es que, a grandes rasgos, la concepción del humanismo es prestar cualquier filosofía o postura política o producción cultural o social al servicio del ser humano, al servicio del bien del ser humano. Pero el problema es que lo que comprendemos unos por lo que está al servicio del ser humano es algo totalmente diferente para otros. Es por eso que el humanismo ha estado variando entre una inmensa variedad de corrientes políticas distintas entre ellas. Y es por eso que Foucault hace el llamado de diferenciar a la modernidad, a la actitud de la modernidad del humanismo, porque en realidad la modernidad no es algo al servicio del ser humano, sino que es un principio de autoproducción crítica constante hacia nosotros mismos y hacia nuestra realidad, hacia nuestra conciencia histórica en sí misma. Esto puede derivar en una filosofía y en una forma al servicio de nosotros, pero no es su centro, no es su razón.
Y ya para cerrar el texto, Foucault explica las características positivas que tiene este ethos. Entonces la primera es que este se puede caracterizar como una actitud límite. No se trata de estar afuera o adentro, siempre hay que estar en las fronteras. Pero sí hace hincapié en que si la concepción kantiana era la crítica en busca de valores universales, hoy debería ser una crítica como investigación histórica a través de los acontecimientos que nos condujeron a constituirnos, a reconocernos como sujetos de lo que hacemos, pensamos y decimos. Esa crítica no es trascendental y no tiene como fin hacer posible una metafísica. Es genealógica en su finalidad, ya que no deducirá la forma de lo que somos, sino de lo que nos hizo ser, y es arqueológica en su método, ya que no procurará extraer estructuras universales de conocimiento, sino que tratará los discursos que pensamos, decimos y hacemos como acontecimiento histórico. Y la segunda característica es que esa actitud histórico-crítica debe ser también experimental. La ontología histórica de nosotros mismos debe abandonar los proyectos globales y radicales para darle lugar a transformaciones más precisas que den cuenta de nuestro ethos filosófico como una prueba histórico-práctica de los límites que podemos franquear. A modo de conclusión, tanto Kant como Foucault ejercen una visión crítica sobre los condimentos que se hicieron presentes a la hora de la constitución del individuo y de la sociedad. Ambos realizan esa crítica y ambos la realizan en pro de lo que se va a producir de ahora en adelante, de la actualidad hacia el futuro. Kant está más del lado de los conjuntos y más del lado de la sociedad. Él entiende que hay que razonar como individuos, pero busca razones universales y razones objetivas, con lo cual se para del lado de la tradición, del lado del conjunto, del lado de la sociedad, porque entiende que esos valores que se han puesto en común y que esos valores que se han logrado entre todos muchas veces tienen dirección, muchas veces tienen un sentido y nos pueden aportar cosas buenas. Por otro lado, Foucault es mucho más crítico y mucho más escéptico de estos valores en conjunto y que se encuentran en la mayor parte de la sociedad. Él entiende que hay unos condimentos que fueron necesarios, pero hace hincapié y refuerza mucho la idea de que siempre se tiene que estar criticando a eso que nos otorgaron, a eso que nos determinó, porque considera que en su gran mayoría esos valores son cambiantes y dejan de ser necesarios para nuestra producción a futuro. Kant es de pronto muy optimista de la modernidad, es de pronto muy optimista de que la sociedad, después de razonar individualmente, se pueda poner de acuerdo toda para dar un sentido histórico y para dar pasos hacia adelante en conjunto y en totalidad. Evidentemente esto pasa también porque él no ha vivido el desarrollo de la modernidad como lo vivimos y como lo entendemos nosotros, y por lo tanto no ve que la modernidad trajo consigo tantas posibilidades y la transformación de cada cosa y de cada pensamiento y de cada corriente en productos, en múltiples productos, que se volvió una realidad aplastante y se volvió una realidad que es casi imposible que se ponga de acuerdo en conjunto para avanzar hacia un mismo lugar. Entendiendo esto y, repito, siendo muy crítico frente a lo que nos constituyó como individuos y como sociedad, Foucault se para más del lado del individuo, del lado de luchas pequeñas, del lado de revoluciones pequeñas, y no tanto de un conjunto en general o de la sociedad entera. Así termina el capítulo de hoy. Espero que hayan entendido los temas que se trataron, espero haberlo explicado de una manera clara y concisa. Me pueden seguir en mis redes sociales. En Instagram
Está el Instagram del podcast, @latrincheracultural. Y yo estoy como Juan Garzón B pequeña. Eso es todo por hoy y nos vemos en un próximo capítulo.